Buenos días, familia. Vamos a empezar con nuestro taller y pues vamos a poner ese tiempo en manos de Dios y les pido que podamos inclinar nuestro rostro y que oremos. Amado Dios, en esta mañana, Señor, te agradecemos, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias porque tú eres quien pone en nuestros corazones, Señor, el poder venir y aprender más de tu palabra, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos que han de llegar, que tú los guardes en el camino, Señor, y que los traigas con bien. También te pido, Señor, que abras nuestros corazones, Señor, para el entendimiento de tu palabra y que seas tú en este momento hablando, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar vamos a retomar nuestro taller. Y pues vamos a la lección que corresponde de este domingo, que es el paso número 1, y como título tiene Salvo. Está ya en sus nuevos manuales, en la página número 6. En la página número 6. ¿Ya la tenemos todos? ¿Sí? Ok. En primer lugar vamos a escribir falso o verdadero, según lo que nosotros tengamos entendido, y ya conforme a la lección vamos a ir viendo si nuestras respuestas fueron las correctas. Dice, escriba falso F o verdadero V. Para ser salvo, ¿solo necesito creer que Dios existe? Ahí podemos poner falso o verdadero. La siguiente dice, ¿el pecado causa una separación entre Dios y el hombre? Y el siguiente dice, ¿soy salvo por asistir a la iglesia y hacer cosas buenas? Ok, bueno, pues vamos a ver estos 3 puntos en esta siguiente lección. Dice así, la vida pasada. Según en Efesios 2:1, ¿cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera vida eterna? Vamos a buscar Efesios 2:1. ¿O alguien si se lo sabe de memoria? Ok, entonces ¿cómo estábamos? Muertos en pecados, así es. También vamos a buscar Mateo 25:41. Mateo 25:41 dice así, entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí está hablando que estábamos condenados a una muerte legal, y también vamos a buscar Mateo 10:42. Mateo 10:42 dice así, y cualquiera que dé de uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahí creo que me confundí. Bueno, nuestra condición era que estábamos muertos en pecado y la muerte eterna. Ahora, la muerte eterna no es un castigo que se nos que nosotros, digamos, si nosotros no fuimos salvos y vamos al cielo y ese va a ser sí va a ser nuestro castigo, pero voy a decirlo así, por decirlo así, las personas de allá fuera del mundo, los incrédulos, el que vayan
y se enfrenten al juicio y se les sea condenada a la muerte, no va a ser hasta después. Nosotros, cuando aún éramos incrédulos, nosotros ya estábamos en esa condición de muerte eterna. Lo que hizo la obra de Dios, lo que hicimos en creer fue que fuimos rescatados de esa muerte eterna. Y es por eso que ahora podemos ser hijos de Dios y pues ya no estamos condenados a esa muerte eterna. Ahora tenemos una vida eterna. Punto número 2 dice, según Romanos 3:23, ¿ha pecado toda persona? Sí. También en Eclesiastés 7:20 nos dice, Eclesiastés 7:20, así es, nos dice que no hay hombre que haga el bien. Entonces, ¿cuál era nuestra condición en que nos encontrábamos antes de que Cristo nos salvara? Así como dice Romanos 3:23, estábamos destituidos. Destituidos quiere decir que estábamos separados, estábamos expulsados, estábamos excluidos de la presencia de Dios. Y eso ¿desde cuándo pasó? Es como una pregunta aparte. ¿Desde cuándo estábamos destituidos? Así es, pues se puede decir desde que pues Adán y Eva fueron expulsados. Desde entonces todos hemos nacido en esa condición de pecado. Dice Efesios 2:3. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, éramos hijos de ira. En Salmo 7:11 también nos dice, Salmo 7:11 dice, Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Aquí nos vuelve a recalcar que pues estábamos separados de Dios, pues Dios es justo y pues Dios pues está airado, está enojado. Pues Dios es santo y pues santo es apartado, entonces estaba completamente separado de nosotros, del pecado. El 3 nos dice, la Biblia dice que estábamos condenados, según Juan 3:18, estábamos condenados así es, el que no cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es muy interesante porque pues viene después de un versículo muy, muy conocido del famoso Juan 3:16, que dice, por de tal manera amó Dios al mundo, y a veces nos olvida el 18 que dice que el que no cree ya ha sido condenado. Y pues esto viene un poquito con el cuadro de arriba, dice, para ser salvo solo se necesita creer que Dios existe. ¿Alguien me puede decir qué puso cómo le puso falso o verdadero?
Falso, exactamente. No solamente se necesita creer que Dios existe, se necesita saber qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que Dios hizo. No solamente podemos creer que Dios existe y decir que somos salvos. Dice en Santiago que el diablo cree en Dios y tiembla, mas él no es salvo. Entonces, nosotros debemos de creer lo que hizo su obra de salvación, y debemos de saber qué es lo que pasó en esa cruz. Muchas veces nosotros podemos pensar en que viene a mi mente cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní y decía que Dios pasara esa copa. Y muchas veces nosotros pensamos o llegamos a creer que Jesús tenía miedo de esa cruz, que Jesús tenía miedo de ir a esa cruz, de que lo clavaran, de que lo golpearan, pero no es así. Él sabía lo que significaba esa copa. Según lo que dicen los libros, los profetas, esa copa es la ira de Dios. Y es lo que Jesús realmente era lo que iba a cargar cuando estaba ahí en esa cruz y dice, ¿por qué te has olvidado de mí? Es porque Dios, su Padre, sí había hecho que Dios había hecho a Cristo, lo había olvidado ahí porque, como dice igual la Escritura, todo el que es crucificado en un madero es maldito, y Cristo tuvo que hacerse así para pagar nuestros pecados. Vayamos a el Salmo, ahorita les digo, me parece que es el 22. A ver si ese es el 22. Sí, Salmo 22. Sí, ¿verdad? Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Versículo 5 dice: clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Este es un salmo mesiánico y aquí está diciendo cómo Jesús está pidiendo en esa cruz la ayuda de su Padre, pero su Padre no le ayuda. Y dice aquí en el versículo 3, pero tú eres santo. Y el 6 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desprecio del pueblo. Aquí dice que Cristo tenía que hacerse pecado. Cristo tenía que hacerse pecado para que tú y yo pudiéramos ser salvados. Dice que mas quiso Jehová quebrantarlo, ahí en Isaías 53. Quiso Jehová quebrantarlo, que muriera su hijo, para que tú y yo pudiéramos tener salvación. Él tuvo que haber, así como en la historia de Abraham e Isaac, que fueron al monte para sacrificar lo que Dios le pidió a Abraham, que sacrificara a su hijo. Y en el momento que estaba a punto de sacrificarlo, lo detuvo y le dijo,
no lo hagas, voltea y ahí está un cabrito para que puedas hacer sacrificio. En ese momento como que podemos decir como que se hizo una pausa en toda la historia y más adelante podemos ver que ahí en el monte Calvario Dios tomó el cuchillo y mató a su hijo. Dios hizo ese sacrificio para que pudiéramos sido reconciliados, para que pudiéramos ser reconciliados y pudiéramos poder tener comunión. Cristo dejó de tener comunión con su Padre en esa cruz, por eso clamaba, ¿por qué me has abandonado? Y es lo que nosotros debemos de entender para realmente, es lo que debemos de creer para que realmente podamos ser salvos, para que realmente podamos recibir a Cristo. En el recuadro del lado derecha dice, para decidir, ¿ya aceptó a Cristo? ¿Sí o no? ¿Cuándo lo hizo? No sé si ustedes recuerden cuándo fue esa fecha tan especial en la que recibieron a Cristo. En mi caso fue en un octubre del 2014 cuando yo tomé la decisión cuando Dios me hizo entender que yo no podía, que estaba completamente perdido. Y esa noche, créanme que estaba yo completamente perdido. Era una madrugada y estaba yo sin rumbo. Y fue cuando Dios me hizo entender que necesitaba yo un Salvador. Y la tengo apuntada, fue en octubre del 2014. Y a veces cuando a los jóvenes les comparto y les digo que esa fecha la deberían de guardar y festejar como un cumpleaños, porque pues es cuando ellos han vuelto a nacer. ¿Desea hacerlo? Dice la siguiente pregunta. Esto ya es como para personas que aún no han creído. No sé, creo que aquí no es el caso, que nadie haya recibido a Cristo. Entonces nos podemos brincar esa parte. El siguiente punto dice, la obra de Dios. En Efesios 2, del 4 al 5, ¿cómo se describe a Dios? ¿Alguien que ya lo tenga, que me diga? Rico en misericordia, así es. Podemos escribir ahí, rico en misericordia. Ok. Ok, gracias hermano. También dice en el Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. En Números 14:18 también nos dice, número 14:18 dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. En Éxodo 34:6 también nos dice, 34:6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esos versículos como para reforzar Efesios 2:4. Punto 5 dice, según este pasaje, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? El de arriba, el de Efesios 2:4 y 5.
nos dio vida juntamente con Cristo, exactamente. Ahora el 6 dice, según Romanos 5:8, ¿en qué forma nos muestra Dios su amor? ¿Cómo? Así es. Eso viene a mi mente que muchas veces nosotros podemos decir muchas cosas. Podemos decir que queremos algo o podemos decirle a nuestra pareja que la amamos, que la queremos, pero a veces se necesita más que palabras, ¿no? Se necesitan hechos. Y Dios nos amó, así podemos pensar otra vez en el versículo de Juan 3:16, que Dios nos ama y que nos ha dado a su Hijo para que nosotros podamos tener vida eterna, ¿no? 7 dice, lea Efesios 2:8-9. Dios decidió que la salvación no es por obras, versículo 9. ¿En cuáles obras confía la gente creyendo que con ellas serán salvos? ¿Alguien me puede decir? A veces la gente, cuando se refiere a obras, piensa que puede ganarse su salvación. Sabemos que no es el caso aquí de la iglesia, pero habemos escuchado pues allá afuera, ¿no? ¿Qué es lo que la gente a veces piensa que hace? Así es. De eso van a ganarse su salvación. 8 dice, somos salvos por gracia, exactamente, por medio de la fe. Gracia significa regalo, no merecido, lo cual quiere decir que Dios nos dio gratuitamente la salvación, aunque no la merecíamos. Aunque no la merecíamos, Dios nos dio la salvación. Y eso quiere decir gracia. Hay una palabra en latín, y me hizo mucho ruido igual esta semana, que caí en la fiebre del cine y fui a ver la nueva película que está estrenando. Y sale esa misma frase, dice, vamos a aprender latín. Y la palabra se llama qui pro quo. No sé si la hayan escuchado, ¿no? Qui pro quo significa el tú me das, yo te doy. Y eso es lo que vivimos en la sociedad, ¿no? Allá afuera. El de y lo vemos en todo, ¿no? En todo. Tanto en el ambiente legal como en el ambiente económico. Así está este mundo, ¿no? En el qui pro quo. Si tú me das algo, yo te doy. Si tú vas y compras, digamos, un teléfono, pues tú debes de dar efectivo, ¿no? Para que te lo den. Igual en un trato legal, pues llegan a un acuerdo. Si hay algún problema, alguien tiene que pagar ese daño para que pues él sea liberado de ese cargo, ¿no? Ese es el qui pro quo. Y es lo que nos vende la sociedad allá afuera. Es el legalismo de allá afuera. Y es todo lo contrario con lo que es la gracia. La gracia es que nosotros no debemos de haber hecho algo para que para que Dios nos las haya dado. Nosotros solamente debemos de creer lo que ya les dije en el punto de arriba, lo que Dios hizo en esa cruz, para que nosotros seamos merecedores de esa gracia. Es lo único que debemos de hacer. Y lo debemos de hacer mediante la fe. Y que esa misma fe es quien pone esa fe es Dios. Entonces, a veces se nos hace complicado entender que nosotros no debemos de hacer nada para ganarnos esa salvación, que nosotros somos hechos salvos por pura gracia. Y les digo, y a veces en este mundo se nos hace completamente complicado porque pues allá afuera vemos que es todo lo contrario. Les digo, es
es todo dar algo para recibir algo. Ahora dice el 9, ¿en quién debemos tener fe para ser hijos de Dios? Gálatas 3:26. ¿Alguien que ya lo tenga? Así es. Entonces es en Cristo Jesús. ¿En quién debemos tener fe para ser hijos de Dios? Así es, en Cristo Jesús. Avanzamos a la siguiente página. Dice el 10. Diga en sus propias palabras qué es tener fe en Cristo. ¿Alguien que me quiere decir su respuesta? ¿Qué es fe? ¿Qué es tener fe en Cristo? ¿Ok? ¿Alguien más? Así es. Sí, exacto. Sí. Viene a mi mente que mucha gente, muchos creyentes del Antiguo Testamento, pues se murieron sin ver lo que nosotros hemos visto realmente, o que lo que nosotros nos han pasado nuestras generaciones, lo que nosotros podemos ver aquí en su palabra, que sabemos que su palabra es suficiente, que es veraz. Y mucha gente en el Antiguo Testamento se murió así creyendo que iba a venir un Salvador. Y que, pues qué privilegiados somos, ¿no? La nueva vida. 11 dice, ¿con qué propósito vino Cristo? Juan 10:10. Vida en abundancia, así es. 12 dice, ¿qué ofrece Dios a quien recibe a Cristo? Juan 1:12. Ser su hijo. Mas a todos los que reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es. Siguiente dice, según Juan 5:24, ¿qué sucede con la persona que recibe a Cristo? 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué sucede con la persona que recibe a Cristo? Tiene vida eterna, así es. Según Efesios 2:10, ¿para qué somos creados en Cristo? Para buenas obras, así es. Dice abajo en letras negritas, note que somos salvos, que no somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Las buenas obras del cristiano son los principios fundamentales de que él ya ha sido redimido. Es que es ver en él el fruto de lo que Dios ha hecho en él por haber recibido a Cristo, esas buenas obras. Y lo podemos ver como Pablo le dice a Tito, vamos a buscar Tito 3:8.
dice así: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pablo le escribe a Tito que instruya a su iglesia para que pueda, para los que han creído en Cristo, para los que han sido creados, los que han aceptado a Cristo en su corazón, se dedican a buenas obras, pues las buenas obras son fruto de tu nueva vida, ¿no? En primera de Pedro 2:12 también nos dice: 2:12 dice así: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Dice aquí Pedro que hagamos buenas obras para que nosotros podamos servir de testimonio para los de allá afuera. Así como dijo Jesús que de un árbol no puede dar diferentes frutos o dos frutos diferentes, pues si nosotros hemos creído y hemos testificado ser hijos de Dios, pues por consecutiva nosotros debemos de dar buenas obras. En nosotros se debe de ver que somos hijos de Dios, que nuestro caminar corresponde a un hijo de Dios. Es lo que nos debe de distinguir, ¿no? Ahora dice en el recuadro de la izquierda: para crecer es importante formar hábitos que le ayuden a crecer en su vida nueva. Como el ejercicio fortalece el cuerpo, hay disciplinas espirituales que le ayudan a crecer en Cristo. Estas disciplinas incluyen el estudio de la Biblia, la oración y la memorización de versículos bíblicos. Además de completar estas lecciones, todos los días es importante leer una porción de la Biblia y orar. Dice el siguiente: esta semana lean el libro de Juan, los capítulos del 1 al 7, un capítulo por día. Oren a Dios antes de leer, preparando su corazón para recibir lo que Él le va a decir por medio de su palabra. Después de leer el capítulo, ore otra vez, comentando lo leído con Dios. Con la ayuda de Dios me comprometo a leer un capítulo diario en mi Biblia. Ahí está un espacio, si quieren poner la fecha, si quieren empezar con este hábito. Yo creo y pienso que ya muchos tienen ese hábito, y si no, pues esta es una invitación para que podamos hacernos de este hábito de leer y de orar. Así como dice arriba, el ejercicio fortalece el cuerpo, y pues muchas veces no nos gusta hacer ejercicio, no nos gusta ser disciplinados, es algo natural de nosotros como humanos, como carne, que no nos gusta, pues lo puedo decir yo así, el ejercicio provoca dolor, pues sí, al otro día te sientes bien acabado. Lo digo yo porque a veces hago ejercicio, y a veces el simple hecho de pensar en el dolor que va a venir después de haber hecho ejercicio es lo que a veces a mí me acaba, digamos, me vence desde antes de empezar. Pero pues poquito a poco voy entrando, voy haciendo poco a poco, y pues también es así, es ir poco a poco, ir leyendo un capítulo, 2, 3, y cuando nos demos cuenta vamos a estar leyendo una gran porción, y ya no va a ser algo difícil para nosotros, ya va a ser un hábito muy, muy natural,
muy natural y que también se va a reflejar pues en nuestro andar, ¿no? El que cuando nosotros podamos hablar y platicar, lo que salga de nuestra boca sea, pues sea la palabra, sea la palabra, el que en nosotros se pueda notar que nosotros realmente queremos andar en el camino de Dios, en el que a veces otras cosas de allá afuera pues ya no nos importen mucho, ¿no? El que nosotros sepamos que Dios tiene el control de nuestras vidas y, y pues eso también nos va a dar tranquilidad. Y pues eso es como el propósito, el que nosotros podamos estar leyendo, llorando todo el tiempo, haciéndonos de ese hábito. Ahora dice, nos quedamos en el 15, ¿verdad? Lea 2 de Corintios 5:17, estar en Cristo significa haberle aceptado como salvo. Entonces, si alguno está en Cristo, ¿en qué se convierte? Vayamos a 2 de Corintios 5:17. Ok, ok. Entonces somos una nueva criatura. Así es. La segunda parte del versículo 17 habla de cambios en la vida de algunos. Ejemplos de lo viejo y dice abajo lo nuevo. Pero dice, de algunos ejemplos de lo viejo. Pues aquí ya es como de un poquito de manera personal. Cuando estábamos en lo viejo, ¿qué era cuál era nuestro estilo de vivir, ¿no? Ahí podemos apuntar pues a qué estábamos, cuál era nuestro andar. Y pues es reconocer eso, ¿no? Que estábamos perdidos. El siguiente dice, lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es qué cambio has visto en tu vida? ¿Qué cambio hay? ¿O simplemente has creído y has dicho que has creído y sigues andando igual? Pues no, ¿verdad? Debe haber un cambio notable. Pues aquí podemos escribir qué es ese cambio que nosotros hemos notado en nuestro andar. Resumamos. Con sus propias palabras, resuma el contenido de lo estudiado. ¿Cómo era mi vida sin Cristo? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo era nuestra vida sin Cristo? ¿Cómo estábamos? Muertos. Así como dice en Efesios 2:1, estábamos muertos. ¿Y pues para qué sirve un muerto? Para pesar, nada más. Así es. Solo para eso servíamos. ¿Qué hizo Cristo por mí? Nos dio vida. Así es. ¿Cómo se debe mostrar en mi andar diario la nueva vida que Dios me dio? Así es, Nalienor. ¿Cómo? Así es, dice su palabra, ser luz y sal allá afuera también. El que allá afuera puedan ver nuestro andar y digan, quiero ser como Él. Que nos distingan y que nos digan, oye, es que tú te comportas diferente. ¿A qué se debe? Tú eres diferente. ¿Por qué? Y tú puedes decir con humildad, es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios que me ha rescatado y ha aceptado a su Hijo como Salvador y Él me ha dado vida eterna y es por eso que ahora mi andar es diferente. Ya para terminar,
En el recuadro en la parte izquierda nos dice: memorice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues esto, pues, se nos queda de tarea, del de memorizar, o que lo podamos memorizar en esta semana, y pues también más allá de memorizar, que lo podamos tener en nuestro corazón y pues podamos reflexionar también que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues hemos terminado, hermanos. No sé si hay alguna duda, en alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro. ¿Todo bien? O alguien que me diga: no te entendí nada, no sé de lo que estuviste hablando. No, yo creo en que puedo ser salvo por obras. ¿No? Ok, bueno, pues gracias a Dios, y vamos a terminar orando para que pues continuemos con nuestras actividades de hoy domingo. Inclinamos nuestro rostro. Amado Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por el estudio de este momento, Señor. Gracias porque tú nos enseñas nuevas cosas, Dios, y creemos, Señor, creemos en tu Hijo como Salvador. Creemos en que tú eres justo, Señor, y que tú derramaste tu ira sobre tu Hijo, Dios, en esa cruz. Y creemos que hemos sido justificados por medio de Él, y te damos gracias por tu obra de salvación. Y te agradecemos por lo que has hecho, porque nos has aceptado como tus hijos. Y en esta mañana, Señor, queremos alabarte, Señor. Queremos que en un momento más podamos cantarte, estudiar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, por mis hermanos que han de llegar al servicio de adoración, que los guardes, Señor, y que los traigas con bien. Gracias por este momento, Señor, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.